Bendiciones, Dios les bendiga. Glorifico el nombre del Señor en esta hora. Le doy gracias al Señor porque Él es el que toma una vida y verdaderamente produce una transformación. Yo quiero hablarte acerca de Jacob, pero también no podemos hablar de Jacob sin hablar de José. En la palabra del Señor encontramos diversas historias, cosas que pasaron aquellos que fueron antes de nosotros. Amén. Yo quiero leerte en Génesis 44, 26. Amén. Aquí, para darte un poquito de lo que sucedió en el versículo 44 y 45, es un poco acerca de la historia de José. Si tú has leído la palabra, tú conoces cómo José fue en- puesto en prisión injustamente, lo llevaron, amén, por sus hermanos, le llevaron una mentira a su padre, donde su padre creyó que su hijo estaba muerto, amén, porque eso fue lo que contaron sus hermanos. Quizás muchos hermanos tuyos han contado de que tú estás muerto, de que no hay vida espiritual en ti, que se te acabó el vino o algunas situaciones, pero sabes que todo eso fue parte del proceso para que Dios te lleve hacia un destino en específico, hacia una parte en específico o hacia un lugar en específico, porque así le pasó a José, amén. No siempre vamos a estar en la cima. Antes de llegar a ese punto donde Dios quiere glorificar tu nombre, es necesario que nosotros pasemos, ¿verdad?, ciertas cosas en nuestra vida. Y no todo lo que pasamos las personas es igual al del otro. A mí me ha tocado vivir algunos procesos que quizás a ti no te ha tocado. Pero en resumido, yo te quiero decir de que nosotros tenemos que amar el proceso, porque si tú te das cuenta, cuando pisan la uva, ese momento donde va a salir ese jugo, es el momento donde lo están pisoteando, amén. Y así viene siendo el proceso de Dios en nuestra vida. En el momento que tú piensas que te están criticando, que se están burlando de ti porque confías en el Señor, que están diciendo cosas de que nunca te vas a levantar de ahí, nunca te vas a levantar de una enfermedad. Yo quiero decirte que Dios te levantará de donde tú te encuentres en este momento. Si tú no te sientes bien emocionalmente, Dios te va a levantar de ahí. Si tú no te sientes bien espiritualmente, Dios te va a levantar de ahí. Si no estás sintiendo la presencia del Señor, oro al Señor para que en este momento tú puedas sentir la visitación del Señor y puedas tomar fuerzas. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú no tienes ninguna fuerza, si no puedes ni siquiera levantarte de la cama, Dios va a multiplicar tus fuerzas porque es una promesa que está en la palabra. Así que agárrate de esa palabra, amén. Esto nada más es la introducción. Lo que te quiero hablar es un poquito acerca de que muchas veces, y este es el tema que yo le puse a esta palabra, tenemos que soltar algo para ver nuestro sueño. ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque lo que había pasado aquí era que José ya había llegado a donde Dios había planeado ponerlo desde el principio. Él ya estaba gobernando, amén. Y sucedió que donde vivía Jacob y todos sus hermanos, había hambre en la tierra, había necesidad de dejar esa región y irse exactamente donde estaba José, porque era el único que había almacenado trigo, que había almacenado ganado, que era el único que tenía alimento para darle de comer, no solo a esa región, sino a todo ese país que en ese momento estaba pasando esa situación. Amén. Y es realmente maravilloso ver cómo los tiempos Dios los coordina maravillosamente y milagrosamente, porque había hambre y era necesario que en ese tiempo también ellos, sus propios hermanos que vivían en otro lugar, se movilizasen hacia ese lugar. Y no es coincidencia, sino es el plan perfecto de Dios que en ese momento se iba a revelar todo lo que había pasado José durante años. Y no solo José, sino Jacob, porque para Jacob fue muy doloroso creer durante varios años que su hijo había muerto sin él haber visto la evidencia. ¿Te imaginas todo lo que pasó esta persona, Jacob, que es el padre de José? Amén. Entonces, en un momento, José se armó de valor
y dice que se mostró a ellos. Pero en ese momento no iba Benjamín. Y recordemos que Benjamín y José eran hijos de la misma madre. Entonces, José tenía un afecto especial por Benjamín. Entonces, cuando José se mostró a ellos, dice que, bueno, se presentó a ellos, hicieron varias cosas donde José en ese momentito no se había revelado quién realmente era, pero él tenía un intérprete y estaba escuchando todo lo que sus hermanos estaban hablando, todo lo que había pasado en esa escena donde él fue vendido, amén. Y ahí él se pudo dar cuenta y confirmó que realmente era plan de los hermanos, fue digamos, si lo vemos de esta manera, fue el enemigo que usó a sus propios hermanos para tirarlo en ese momento, en esa cisterna, y que él desapareciera de ese entorno familiar y desapareciera de su padre, que es el que más sufrió dolor. Entonces lo que pasó ahí fue que José mandó a traer a Benjamín de una manera estratégica. Dios va a hacer que tú veas aquel ser querido y Dios lo va a mandar a traer de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque la palabra dice aquí, dice, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Aquí estamos en el capítulo 44 y el versículo 28. Aquí Jacob está diciendo de que José había salido de su presencia y que hasta ese momento él no lo había visto. Y si tomas también a este de delante de mí, refiriéndose a Benjamín, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, déjame te explico un poquito qué fue lo que pasó. Dice la palabra que José dejó en custodia a uno de sus hermanos, pero dos de ellos tuvieron que regresar y era el trato que ellos tenían que traer a Benjamín delante de su presencia. Entonces, imagínate qué doloroso fue para Jacob y él tuvo que creer realmente que él tenía que soltar a Benjamín para poder ver a Jacob. Y es por eso que yo le puse a este tema así. Tenemos que soltar ese Benjamín para que podamos ver nuestro sueño vivo. Jacob nunca se imaginó que él podía volver a ver a José vivo, pero era necesario porque era la estrategia de José que Benjamín acompañara a sus otros hermanos delante de la presencia de José. Amén. Y este es el mensaje que yo te quiero decir, que muchas veces en Dios no vamos a perder nada si nosotros confiamos, si nosotros deliberamos eso que estamos cargando, si nosotros lo ponemos en las manos del Señor el futuro, si nosotros ponemos en las manos del Señor y creemos de que Dios tiene planes maravillosos para con nuestra familia o con nuestros hermanos en la fe o con nuestros líderes, con nuestros pastores. Tenemos que aprender a soltar para poder recibir ambos milagros, porque José en ningún momento estaba planeando matar a Benjamín. Él nada más lo hizo para ponerle un poquito de presión a sus hermanos y poder tener ese momento especial y que ellos meditaran en su corazón que ellos realmente se habían dejado engañar por el enemigo para hacer todo aquello que le hicieron a la vida de José. Amén. Y en este momento yo quiero decirte de que dice la palabra del Señor de que siempre que nosotros ponemos todas nuestras cosas delante de la presencia del Señor, vamos a recibir bendición, vamos a recibir algo nuevo, vamos a ver nuestro sueño vivo, amén. Porque José pasaron muchos años y él realmente pensó de que ya no iba a volver a ver a su hijo José, amén. Podemos ver que fue una desaparición muy trágica. Quizás tu hijo ha desaparecido, fue de una manera trágica, pero ponte en oración, confía en el Señor, pon en tus manos ese sueño de ver tu milagro y su momento, en su tiempo, Dios lo va a hacer para tu vida. Amén. Así que yo quiero decirte y narrarte un poquito cómo fue el final de esta palabra. Amén. Dice, en el capítulo 45, el 4 dice, entonces José dijo a sus hermanos,
acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mira qué bonito cómo reaccionó José. Dice, acercaos a mí. Nosotros, cuando Dios ha tratado realmente nuestro corazón, cuando Dios nos ha tratado en nuestro espíritu, no vamos por venganza, sino vamos para acercar a aquellas personas al Señor y también a tu persona, para que puedan tener un tiempo juntos, puedan ver y escudriñar todo lo que pasó y en todo el proceso podamos ver al Señor glorificarse. Amén. Aquí llegó el momento donde Dios se glorificó, donde Dios se glorificó tanto en la vida de Jacob, en la vida de sus hermanos, en la vida de José y en la vida de Benjamín. Dios no va a dejar a ninguno de tus seres queridos por fuera. Dios se va a glorificar con cada uno de ellos. Y mira que Dios logró que esta familia volviera a estar juntos. Dios logró que José perdonara a sus hermanos. Dios logró que sus hermanos también pudieran ver que el sueño que les contó José se hizo realidad, porque la palabra del Señor dice que José era un gran soñador. Y él, uno de los sueños que tuvo es que dice que su manojo se quedaba derechito y que todos los demás manojos se inclinaban hacia él. Amén. Hay muchas cosas que se van a inclinar delante de ti, pero antes tú tienes que pasar el proceso, glorificar a Dios y estar sano y listo para cuando tú te toque ver a aquellos que supuestamente eran enemigos, verlos con diferentes ojos. Porque si tú no estás listo para ver a tus supuestos enemigos, aquellos que te hicieron daño, con diferentes ojos, Dios no va a propiciar ese momento donde tú puedas glorificar el nombre del Señor. Así que yo te dejo con esta palabra. El sueño de Jacob se cumplió. Él volvió a ver a su soñador vivo. Él volvió a abrazar a José y no perdió a Benjamín. Y eso es algo muy importante, que todo lo que hacemos para el reino del Señor no lo perdemos. Amén. Porque delante de la presencia del Señor, cada sacrificio cuenta. Dios te bendiga y espero que este programa haya sido de bendición. La palabra no regresa vacía y yo sé que ministrará a cada persona que la reciba, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde. Dios te bendiga y recuerda que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza grande y maravillosa.